empezamos. Bueno, pues nuestro personaje realmente no es uno, son tres. Somos tres personas. Está Lorenzo de Huesca, Pilarica de Zaragoza y Tórico de Teruel. ¿Vale? Los tres se han conocido de Erasmus en el extranjero. Perdonadme. Amsterdam, ¿no? No hay nadie que esté en ¿no? Sí, sí. Perdón. Se han conocido de Erasmus en el extranjero. Y entonces, hablando, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común porque eran todos de Aragón. Entonces, tienen entre 30 y 40 años actualmente y viven, Lorenzo vive en Las Campanas, Pilarica en el Cañón y Tórico en Los Amantes. Los colores que les gustan, pues a Lorenzo le gusta mucho el verde, a Pilarica el rojo y a Tórico el morado. ¿Qué emociones les definen? Pues son positivos, estos son en común. Los tres son positivos, valientes, alegres y enamorados de su tierra. Los desafíos que les gustarían serían en común los tres enseñar Aragón en el mundo. Los obstáculos que superarían y cómo son el infravalorar nuestro patrimonio. Y los 5 atributos que destacamos como personas son hospitalarios, son tenaces, son creativos, son nobles y humildes. Las habilidades que destacamos en su desarrollo personal son comunicativos, empáticos, tienen formación, un lenguaje claro y un pensamiento crítico. Los 5 valores que más destacamos de los tres son la adaptabilidad al cambio, la tradición, el respeto por la tradición, la transparencia y la constancia. Y habilidades como persona, que también cumplen los tres, las debilidades es que tienen un exceso de humildad. Entonces por eso quieren cambiarlo y dar a conocer a Aragón en todo el mundo. ¿Qué fortalezas tendrían como personas? Serían resilientes, capacidad y con mucha capacidad de aprendizaje. Y las acciones que desarrollarían para dejar huella en la sociedad comunicarían el origen de los alimentos de Aragón a través de las personas y la historia que hay detrás de cada persona. Bueno, exacto. Historia de personas. Historia de personas. Un poco lo que hace, vamos a hablar así, claro, Central Lechera Asturiana, pero en vez de centralizarlo en la leche como hacen ellos y los ganaderos de leche de Asturias, se podría extrapolar a los alimentos de Aragón, porque al final la gente con lo que más empatiza es con la historia personal de cada uno, y más si es en un pueblo, que ahora también eso está en tendencia, el volver al pueblo, si además hay una familia detrás, si además hay empatía, si además hay emoción, todo esto, pues creo que al final es una manera de entrar a las casas y a la emoción de las personas, porque todo el mundo tiene más o menos una familia o alguien que puede apoyarse o empatizar con ese tema. Entonces lo hemos enfocado así. realmente, tanto Lorenzo como Pilarica como Tórico, ellos son muy de su tierra, son muy apasionados de sus orígenes, pero claro, querían conocer más mundo, ¿no?, de lo que había en Aragón. Entonces, cuando se fueron a estudiar fuera a Alemania, creo que fue, en Erasmus, conocieron ahí a un grupo de alemanes súper majos, también muy interesados por su país, pero ellos hicieron ahí un grupo genial, ¿no? Entonces, cuando ellos terminaron Erasmus y volvieron aquí a Aragón, cada uno a su pueblo, en las fiestas de cada pueblo, pues en San Lorenzo en Huesca, la Pilarica en Zaragoza y el Tórico en Teruel, invitaron a todos sus amigos del Erasmus. Cuando vinieron a conocer Aragón, se quedaron todos los alemanes prendidos de nuestra tierra. Y además comieron cada uno en su sitio lo que tocaba. Exactamente, tanto a nivel paisajístico como toda la gastronomía que tenemos. O sea, hicieron un recorrido durante todo el verano, desde que empezaron en Teruel, Huesca y Zaragoza, acabaron. Y claro, por los pueblos. Tenemos la suerte de que Lorenzo, Pilarica y Tórico son súper pro de su tierra, son abanderados de su tierra, y lo que tienen muy claro que la forma de que esos alemanes vinieran aquí a conocer su territorio era por básicamente invitarlos a las fiestas, conocer bien la gastronomía y sobre todo, bueno, tocarles ese corazoncito para que realmente vieran todo pues, bueno, los hospitaleros que somos aquí, el patrimonio que tenemos. Y tenemos la suerte de que estos amigos alemanes, después de estar de fiestas aquí, han venido a hacer el Erasmus aquí a España, aquí a Aragón, y es muy probable que incluso, pues bueno, conozcan a alguna aragonesa o algún aragonés y se queden ahí en nuestro territorio. Y qué mejor manera de, pues bueno, de poblar los pueblos, de llevar nuestra marca Aragón por todo el mundo mundial, ¿no? Eso es un poco el objetivo. Esa es la historia.